Congresista García Belaúnde, ¿ya estamos en línea? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hacíamos una introducción del mundo al revés. Ayer Curi hace una conferencia de prensa donde se presenta como víctima del chuponeo. Usted ha señalado que más bien a usted lo chuponearon también y responsabiliza al señor Curi. Bueno, en el informe de Luisa hay una serie de elementos muy interesantes. En el caso de el pago que hizo la región Callao de más o menos 120.000 soles para contratar a Business Track, lo hizo. Es un pago muy grande, es sin licitación, sin nada, lo dividieron en varias partes. Después se hicieron luego un pequeño concurso con otra empresa cuyas firmas eran falsas y DNI falsos y que no coincidían inclusive ni con el nombre, ni con la huella, ni con el número de nadie de la RENIEC, etcétera. Si toda esta fantasía que se hizo en la región Callao fue contratar a BTR para un barrido electrónico que se supone que se hace pues en una hora, un día, etcétera, ¿no? Pero en este caso, curiosamente, se le contrata por 7 meses, por 24 horas al día, 4 personas trabajando. 24 horas al día, 7 meses, 4 personas día y noche. Entonces, ¿eso qué cosa es un barrio electrónico? No pues. Y el informe que hacen para después del trabajo, etcétera, para justificar lo que están haciendo, es idéntico al informe, pero idéntico totalmente, en puntos y comas, idéntico al mismo informe del año 2007. O sea, el informe del trabajo del 2008 se repite exactamente igual que el informe que dieron cuando fueron contratados un año antes. Y en el 2007 cobraron 3.000 soles y en el 2008 cobraron 92.000 soles. Y el informe, repito, es idéntico. Usted lo lee y no cambia ni un punto ni una coma. Entonces, hace una fantasía, pues. O sea, aquí no viene un barrio electrónico. Aquí han contratado para arreglar, para seguir, para... Por supuesto, por lo menos por las evidencias que nos están mostrando de estas rutinas y horarios, quedaría más o menos en evidencia. Finalmente el Poder Judicial va a tener que determinarlo con total exactitud. Víctor Andrés, ¿qué opina de las declaraciones de Gianpietri? ¿Acaso todos han sido mamarrachentas las conclusiones que han llegado las diferentes comisiones del Congreso de la República? A ver, yo entiendo que pueden haber investigaciones e informes incompletos, imperfectos, y a veces con conclusiones no contundentes. Finalmente es una investigación que se hacen unos parlamentarios con una serie de elementos, pero no cuentan necesariamente con todo lo que necesitan para poder a veces hacer un informe más exacto. Y menos en temas complejos, que hay muchas personas que no desean colaborar. Pero por supuesto que sí, y no desean y no van y no colaboran, y inclusive instituciones que no mandan informes, que tú le pides y no mandan informes, porque además las comisiones tienen un plazo determinado y a veces o no llegan la información o llega más tarde. Eso me ha pasado a mí cuando hemos investigado una serie de irregularidades, por ejemplo, en el caso de Curi, que llegaron los informes después. Por ejemplo, en el caso de CEAPAL, hemos pedido el levantamiento de secreto bancario, pero no llega todavía, eso se demora como 3, 4, 5, 6 meses y la comisión tiene un plazo determinado para emitir un informe. Eso puede suceder, pero no podemos desacreditar al trabajo de ninguna manera de las comisiones. Además, finalmente no juzgamos, simplemente investigamos y emitimos dictámenes en base a lo que tenemos y en base a nuestro propio criterio también, que no es un criterio de un juez, sino es un criterio de un legislador, de un político, de un fiscalizador, de un representante del pueblo, y finalmente eso nosotros no sentenciamos. Eso sirve para que un poder judicial luego lo tome como materia prima para hacer sus propias investigaciones. Correcto.
Víctor Andrés, muchísimas gracias por esta intervención. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días en el Congreso de la República? Porque hay algunos temas importantes en agenda y en realidad el temor de la ciudadanía es que se vayan pateando y no se toquen de manera clara y precisa. Hay grandes temas que van saliendo y luego se desinflan. El tema de la bicameralidad apareció y desapareció, y así van varios. Bueno, ahí hay una suerte de opinión pública que interviene a favor o en contra. Hay una suerte de parlamentarios que tienen opiniones diversas, que a veces cambian de opiniones o que se oponen a esto o a lo otro, y después es un parlamento muy pequeño para un país tan grande y tan poblado. Es un parlamento como para un país pequeñito, como un país de Centroamérica, o un país tan pequeño como cualquier país nórdico, por ejemplo. Y entonces es un parlamento que está sobrecargado y no todos están dispuestos a hacer trabajos extras o horas extras. Entonces hay que tomar en cuenta que es un parlamento que no tiene capacidad para verlo todo. Eso es imposible. Víctor Andrés, ¿y cómo van las coordinaciones entre los grupos de oposición para presentar esta vez sí una mesa directiva alternativa a la que proponga el partido de gobierno? Ah, bueno, es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, allí estamos todos, como hemos tenido 4 derrotas consecutivas en los últimos 4 años, yo creo que este año es mejor que los anteriores porque hay un desencanto, hay unos tránsfugas que están fuera, hay unos operadores invisibles o visibles de la bancada oficialista que están suspendidos, el último Álvaro Gutiérrez, por ejemplo, y entonces todo eso, la bancada nacionalista antes eran 22, ahora son 25, pero también ha crecido una bancada como es la de Solidaridad Nacional, de 2 a 8 o 9, y claro, y ellos muchas cosas las hacen de común acuerdo con la bancada del APRA. En fin, hay cosas que se han ido moviendo en los últimos meses y año, y entonces sigue siendo pronóstico reservado. Vamos a ver qué se puede hacer este año. ¿Y tú estás a la cabeza? Bueno, parecería que sí, pero no es una decisión mía, sino es una decisión de la oposición que tiene que buscar a una persona que pueda representarla. Si yo soy, con muchísimo gusto. Bueno, mucha suerte, de todos modos es una alternativa y finalmente ustedes mismos, los congresistas, son los que van a tomar esa decisión. Y como tú bien has dicho, las fichas y los movimientos políticos dentro del legislativo van a marcar claramente la balanza hacia el lado que se tenga que inclinar. Muchísimas gracias, Víctor Andrés.